hablamos de sueños, vamos a nuestra realidad un poquito más acá en la tierra, Joe. Este hombre que te voy a presentar soñaba con trabajar para Mickey Mouse desde muy pequeño. Él es del Salvador y desde allá estaba soñando con eso, pero hoy a sus 46 años está sirviendo de inspiración a todo aquel que está luchando por un sueño en este país. Así que les voy a presentar de inmediato a uno de los caricaturistas que le da vida al ratón más famoso del mundo. Mi mamá fue mi madre y padre y mi mejor amiga. Y siempre miraba también el gran sacrificio que ella hacía. Vivíamos en El Salvador en tiempo de guerra y todo. Y ella siempre fue nuestro héroe, siempre nos protegió de todo. Cuando era pequeño, empezaba a dibujar Mickey Mouse de la televisión, empezaba a copiar y todo. Y después vine y le enseñaba a mi mamá mis dibujos. Le decía que quería trabajar para Mickey Mouse un día. Y mi mamá siempre me decía, oh, sí, claro que sí lo vas a hacer. En 1989, conociendo ese sueño y la dificultad de lograrlo en medio de la violencia, emigraron a Los Ángeles, en California, pero no fue fácil. Para entonces se me dificultaba mucho el inglés y todo. Los maestros me dejaban, como sabían que me gustaba dibujar y todo, me dejaban hacer las tareas en dibujo, los exámenes en dibujo. Los pandilleros eran mis amigos porque sabían que yo dibujaba y todo eso, entonces nunca me anduvieron molestando ni nada de eso, ¿no? Entonces, para mí siempre he dicho que el arte me ha salvado toda la vida. Y trazando esas líneas, consiguió su más grande sueño. A los 20 años me contrataron en Disney para un show que se llama Recreo en español, que para mí fue un sueño hecho realidad. Desde entonces ha creado estas historias que proyectan felicidad, proyectan hope, proyectan todos los sentimientos que cuando niño a mí me ayudaban también cuando miraba a Mickey Mouse, y aunque habían balas por todos lados, yo sabía que tenía hope, porque en los shows que miraba había esa esperanza. Recuerdos de infancia que ha plasmado en estas imágenes, sus días de juego en el bosque, buscando animales exóticos y disfrutando del río, hasta el folclore de su país. Como la ciguanaba, el cipitillo, que aquel que es de El Salvador va a saber que es como la Llorona de México, etcétera, ¿verdad? Entonces cuando dibujo me ayuda a irme de regreso al tiempo y captar todas esas imágenes que oía a mis papás y a mis tíos platicar de cosas de miedo y todo eso. Herencia que le dejó su madre, quien falleció hace unos meses debido al COVID-19, pero que ahora asume como responsabilidad para inculcar en su pequeño de año y medio. O los José Celayas del mundo, ¿no? que están dibujando este personaje que Mickey Mouse, que va a ser eterno, ¿no? Porque va a vivir más allá que tú y yo.